Y Salvador Frausto, pues hay mucho movimiento de los precandidatos al, a la presidencia de la República por parte de Morena, que son los que concentran en este momento la atención pública. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto en Dos Bocas, Ebrard en Tamaulipas, pero Monreal en Quintana Roo, y además ya entre coros gritándole presidente, presidente al zacatecano que no está en la lista de las corcholatas destapadas por el primer destapador del país, que ha sido el presidente López Obrador. ¿Cómo ves los casos de los precandidatos y en particular de Monreal, Salvador? Sí, las corcholatas andan destapadísimas, incluso la anticorcholata, ¿no? Monreal debe ser como, Sí. ya que no lo nombran, podría ser la anticorcholata, pero él está movido también en esta circunstancia, en un estado muy particular, creo que Sí. pudiera empezar por ahí. En el caso de Quintana Roo, que hubo mucho movimiento por la candidatura y que termina de candidato de Movimiento Ciudadano, Pech, que es un senador, hubo mucho rejuego entre los propios senadores de Morena y particularmente de Morena, por a quién iban a apoyar, y se le veía la mano de Monreal en ese asunto. Ahora, finalmente, que vaya Monreal a apoyar al candidato de Morena, pudiera ser una señal de un guiño de Monreal con las propias fuerzas internas de su partido, de decirle, ven a apoyar y no nos vayas a jugar como le jugaste a Claudia el año pasado, a Claudia Sheinbaum, que se dice que terminó apoyando a los candidatos de opositores a Morena, particularmente en la delegación Cuauhtémoc, perdón, en la alcaldía Cuauhtémoc y en otras regiones. Parecería que está mandando señales Monreal de estar jugando con su propio partido, lo cual pues, debería ser natural, pero es una señal necesaria, sobre todo en tiempos de elecciones. Ahora bien, pues vemos muy activos, ¿no? Ebrard en Tamaulipas, hemos visto a Sheinbaum ya también en varios estados, a Adán Augusto ahora en Veracruz, pero también ya ha estado en otros estados apoyando a los candidatos de Morena. Mi pregunta sería, o lo que me gustaría observar de aquí a las elecciones es, ¿cuánto aportan los presidenciables a estos candidatos de Morena en los estados, o cuánto les aportan a ellos las bases de Morena en esos estados? Me parece que es un juego de ganar para los presidenciables y para los candidatos a gobernadores, porque entran en una sinergia en la cual al pues, llegar a esos estados de manera natural están los aspirantes a gobernadores buscando apoyos y logran encontrar algún tipo de apoyo que les logren dar, más allá de su presencia, sino también de movimiento, de poder mover ciudadanos o de atraer la atención en una campaña local, de que la gente y los noticieros locales, la prensa local, pues, como sabemos, ponen en mejor nivel un evento en el que vaya o el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de gobernación o el senador líder del Senado, en el caso de Ricardo Monreal. Entonces, bueno, pues es una jugada interesante que no veo, por otra parte, en la oposición. Los personajes del PAN o del PRI de nivel nacional que van a apoyar a los candidatos de la alianza Va por México en los estados, pues no parecen pintar, no parecen estar agitando las aguas, lo que confirma que la oposición no tiene candidato presidencial, no tiene figuras públicas que apoyen a sus candidatos a gobernadores. Y para cerrar el asunto, pues lo que tenemos es una campaña a las gubernaturas que se ha movido poco. Al inicio de estas, parecería que iba a ganar Morena 4 y la oposición 2, y ahora, ¿a cuánto faltará? 15 días, una cosa así, un poco más para que sean las elecciones, pues tenemos que la oposición aventaja en Aguascalientes, que está peleada en el asunto en Durango, que es la otra que podría ganar la oposición. Sin embargo, la ventaja de Morena en Oaxaca o en Quintana Roo parece amplia, y en un segundo peldaño, pues en el caso de Tamaulipas e Hidalgo, la mayoría de las
estudios de opinión también tienen a Morena como que podría ganar esas elecciones, aunque en elecciones pues hay que mirarlo todo hasta el último momento, como sabemos.